sumergimos en un documento que plantea una pregunta incómoda. ¿Cómo es posible que un sistema universitario asediado por crisis económicas e inestabilidad política siga siendo uno de los mayores imanes de talento y prestigio de toda América Latina? Bienvenidos a un nuevo Deep Dive de Strategic Labs. Recuerden que tienen los links originales en la descripción. Hola, ¿qué tal? Y, es una paradoja tremenda porque desafía toda la lógica convencional de la diplomacia y la economía. Totalmente. Y hoy nuestra misión es enfocarnos de lleno en el capítulo sobre educación del libro El poder invisible de Argentina. Sí, un texto súper reciente de Matías Verne, de este mismo año, 2026. Exacto. Queremos desmenuzar cómo la educación superior pública ha funcionado, casi en silencio, como este motor gigante de poder blando. El famoso soft power, claro. Y el debate central aquí es si este modelo tan orgánico puede sobrevivir hoy en día. O sea, en esta era donde hay una hipercompetencia global por el talento. Sí, porque ahora todo está milimétricamente calculado. Pero para entender este prestigio actual y, digamos, la lealtad que genera la Academia Argentina, tenemos que retroceder un poco. Es imperativo. Hay que ir a los cimientos, mucho antes de las crisis contemporáneas que siempre vemos en las noticias. Totalmente. Si miramos la Universidad de Buenos Aires, la UBA, que se fundó allá por 1821. Hace más de 2 siglos. Exacto. Y lo interesante es que no nació como esta clásica torre de marfil europea. Claro, no era un espacio exclusivo para aislar a la aristocracia. Para nada. El texto de Verne destaca que nació con una misión de inclusión brutal para la época. Estaba abierta a los hijos de inmigrantes, a las clases trabajadoras. Y eso ya te marca un ADN completamente distinto. Sí, porque genera una diversidad de voces en el aula que preparó el terreno para algo mucho más grande después. El gran hito, la reforma universitaria de 1918. En Córdoba, exactamente, que fue una disrupción absoluta. Porque los estudiantes no pedían, qué sé yo, que pintaran las paredes. No. Exigían participar en el gobierno de la universidad, exigían libertad académica y sobre todo relevancia social, que la universidad mirara hacia afuera. Y lo loco de esto, y el libro lo subraya muy bien, es cómo esas demandas cruzaron las fronteras, ¿no? Es que inspiraron reformas en toda América Latina. Fue un modelo de exportación ideológica tremendo. Y bueno, todo ese ecosistema fue el caldo de cultivo para gigantes. Gigantes de la literatura, sí. Borges, Cortázar, Silvino Campo, Bioy Casares. Lo que convirtió a Argentina en la Atenas de Sudamérica. Tal cual. Pero hay otro rol clave de estas aulas históricamente. Funcionaron como un santuario. Claro, refugios de tolerancia. Especialmente para académicos exilados de países vecinos durante, los peores periodos de dictadura en la región. Vamos a desempacar esto con una analogía, para bajarlo un poco a tierra. A ver, cuéntame. El sistema educativo argentino es como esa vieja librería independiente de la ciudad. Uy, me encanta por dónde vas. Puede que la pintura esté descascarada, ¿verdad? Sí, o que la calefacción no ande muy bien. Exacto. Pero todos los intelectuales quieren estar ahí por la autenticidad, por la historia y por la vitalidad de las conversaciones. En contraste con esas grandes cadenas comerciales. Claro, las que son impecables, con una iluminación perfecta, pero totalmente estériles. Esa imagen es perfecta, porque explica cómo este prestigio no fue una campaña de marketing estatal. No fue de arriba hacia abajo. No, fue un fenómeno 100% orgánico. Es esa mezcla de pluralismo social con efervescencia literaria lo que creó este poder blando latente. Sin embargo, y acá entramos en la segunda sección de nuestro análisis, vivir en esa librería histórica tiene un costo. Vaya que lo tiene. Porque la brillantez cultural choca frontalmente con la necesidad de, mantener las luces encendidas. Y esa es la gran contradicción que define el poder blando argentino hoy. Verne lo documenta muy bien. Tienes este inmenso prestigio intelectual coexistiendo con una fragilidad institucional enorme. Recortes presupuestarios crónicos. Sí, deterioro de la infraestructura e interferencias políticas, sobre todo durante los regímenes militares del pasado. Y eso lleva directamente a lo que más duele, la fuga de cerebros. Claro. Académicos brillantes que simplemente no pueden sostener sus investigaciones por falta de fondos. Y se van. Pero lo paradójico es que los estudiantes extranjeros siguen llegando a raudales. Llegan sabiendo a lo que van, ¿eh? Exacto, no esperan lujos. Llegan motivados puramente por el desafío intelectual. Aunque sus experiencias terminan siendo un péndulo entre la inspiración total y la frustración con la burocracia. Es que ir a pedir un certificado puede ser una odisea. Totalmente.
Y aquí es donde Byrne introduce un concepto clave en el libro. El poder blando es un multiplicador, no una base. O sea, no se sostiene por sí solo. Exacto. Si no tienes una estructura de poder duro, Instituciones fuertes, economía estable, reglas claras, exacto. Si no tienes eso sosteniendo el atractivo cultural, te topas con un techo de cristal. no puedes convertir esa simpatía en ventajas tangibles. Claro, no se traduce en diplomacia real o ventajas económicas si la maquinaria estatal no funciona. A ver, aquí es donde se pone realmente interesante, y quiero ser un poco de abogada del diablo. Adelante. ¿No será que esa misma inestabilidad, ese tener que luchar contra el sistema todos los días, es precisamente lo que forja el carácter que tanto admiran los extranjeros? Ujú, entiendo tu punto. Porque, ¿acaso esa fricción constante no hace que la experiencia sea más genuina? ¿Que te vuelva más resiliente? Es una buena observación. Desde el punto de vista individual, esa fricción crea mentes súper críticas y adaptables. Eso es innegable. Exacto. Pero a nivel estatal romantizar esa resiliencia es peligroso. A ver, un investigador puede ser muy resiliente, pero si no tiene reactivos para su laboratorio porque la aduana está trabada La investigación se frena. y el talento se frustra. O sea, la resiliencia no reemplaza la falta de presupuesto. Claro, tiene sentido. Y mientras debatimos internamente si este encanto del caos es sostenible, pasamos a nuestro tercer punto. El resto del mundo no nos está esperando. Para nada. El resto del mundo avanza con estrategias agresivísimas. Hoy en día la educación es un tablero de ajedrez geopolítico. Totalmente. La diplomacia educativa moderna es una competencia feroz por talento y por alianzas a largo plazo. Por ejemplo, miremos Estados Unidos. El prestigio histórico del Ivy League y fondos de investigación privados que son billonarios. O Europa, que tiene todo esto superinstitucionalizado, con el programa Erasmus+. Y programas enteros dictados en inglés para eliminar las barreras del idioma. Y ni hablemos de Asia. China, Corea del Sur, Singapur. Tienen estrategias de Estado clarísimas. Becas integrales de manutención, visados automáticos, un ecosistema directo hacia la innovación tecnológica. Son máquinas de atraer talento. Y en contraste, según lo que documenta Verne, la política argentina contemporánea es, cautelosa. Cautelosa por no decir fragmentada y reactiva. Sí, es un modelo de laissez-faire. Dejar hacer. Exacto. Depende casi exclusivamente del bajo costo o la gratuidad de la matrícula, y de ese carisma histórico del que hablábamos. Pero hay una falta de coordinación grave, ¿no? Entre el Ministerio de Educación, Cancillería, Cultura. Es pura inercia burocrática. Y aquí el libro analiza la cadena de conversión del poder blando. ¿Cómo sería eso? No se trata solo de que vengan. Tienes países de ingresos medios comparables que lo están haciendo mejor, ¿Cómo quiénes? como Chile, por ejemplo. Tienen programas de investigación y becas internacionales súper estructurados. O Brasil, que se posiciona deliberadamente como el hub académico de Sudamérica. Exactamente. Están institucionalizando su influencia. Mientras que Argentina, al no tener una política de Estado que sobrevive a las elecciones, corre el riesgo de perder ese terreno. Porque la política cambia cada 4 años. Y desarman lo que hizo el anterior. Claro. Pero a pesar de todo esto, a pesar de la falta de estrategia y la burocracia, hay algo innegable en el cuarto punto de nuestro análisis. El efecto multiplicador de los exalumnos. Los famosos alumni. Cuando el sistema funciona orgánicamente, los resultados a largo plazo son increíbles. Son asombrosos, sí, porque el verdadero retorno de inversión de la educación no se ve en el corto plazo. Se ve cuando esos estudiantes extranjeros se gradúan, vuelven a sus países y pasan 20 años. Claro, porque la educación crea lazos multigeneracionales profundos. No es solo aprender de libros. Los estudiantes absorben valores, los ritmos sociales. La cultura del debate político en los cafés, compartir el mate en el campus, todo eso. Hay ejemplos geniales en el texto, como el caso de esta estudiante africana. Ese es fascinante. Una chica que llega, descubre la literatura argentina, se empapa de la cultura. Y años después, ya en una posición de poder, termina facilitando lazos comerciales directos entre su país y Argentina. Porque hay una base de confianza enorme. Ella no ve a Argentina como un punto en un mapa, lo ve como su segundo hogar. Exacto. O el otro ejemplo, la investigadora europea. Sí, que queda encantada con este ecosistema intelectual y se convierte en una defensora activa de la diplomacia cultural en Europa. Porque entienden los matices que no salen en las noticias. Exactamente. Verne llama a estos exalumnos corredores suaves.
ya sean diplomáticos, emprendedores o académicos. Facilitan el comercio y combaten los estereotipos negativos de una manera que ningún embajador oficial podría hacer. Tienen una credibilidad orgánica inmensa. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes buscan entender la geopolítica hoy? Bueno, significa que la educación no puede verse como una obra de caridad. Ni como un gasto. Es la inversión estratégica más profunda a largo plazo que puede hacer un país. Totalmente. Si no rastreas y nutres estas redes de contactos, estás ciego. Un estudiante extranjero en tu aula hoy podría ser el ministro de Comercio de una potencia emergente en un par de décadas. Ahora, cuando lo piensas así. Lo que nos lleva a la última sección del documento, hacia una estrategia de conversión y futuro. Porque, sabiendo el valor de estos embajadores informales, el diagnóstico de Verne es claro. No se puede seguir dependiendo de la nostalgia. Del carisma histórico. Exacto. Se necesita un pragmatismo urgente, un cambio de paradigma total. Y el texto plantea soluciones muy concretas. Primero que nada, la necesidad de continuidad. Aislar estas políticas de la polarización política. Tiene que ser algo no partidista. Una política de Estado real. Sí, que no importa quién gobierne, la estrategia internacional educativa se mantenga. Y luego están las acciones pragmáticas. Por ejemplo, aumentar masivamente la enseñanza de español para no hispanohablantes. Porque si el mundo usa el inglés, tú tienes que darles la rampa de acceso fácil a tu idioma. Ofrecer becas dirigidas estratégicamente. Al sur global, sobre todo. África, Asia, el resto de América Latina. Internacionalizar los planes de estudio para que tengan validez afuera. Y por favor, simplificar los trámites de visado. La burocracia migratoria, el gran enemigo. Es que si un chico asiático tarda 6 meses en sacar una visa para Argentina y Corea del Sur se la da en 3 días, ya perdiste. Totalmente. Y para financiar todo esto, porque la economía es la que es, el documento habla de alianzas público-privadas. Es ineludible. Hay que atraer capital privado y de organismos multilaterales para fondear becas e infraestructura. Y hay un último punto que me parece vital. Aprovechar el ecosistema digital. Sí, los programas híbridos. Porque cuando hay crisis económicas que hacen súper difícil viajar y mudarse de país, los intercambios virtuales te permiten mantener esa influencia activa. Exacto. La conclusión del autor es que hace falta mucha honestidad. La legitimidad internacional requiere un entorno predecible y transparente. Ya no podemos romantizar la resiliencia de la librería descascarada indefinidamente. No porque te quedas atrás. Llegamos a ese punto de inflexión. Pero, antes de despedirnos, quiero plantear una reflexión final. Algo que me quedó dando vueltas y que va un poco más allá del texto de Verne. A ver, te escucho. Si el mundo avanza irremediablemente hacia una educación completamente digitalizada, impulsada por la inteligencia artificial, tutores sintéticos, programas a distancia, donde literalmente nadie pisa el campus físico. La virtualización total. Exacto. ¿Qué pasa con ese poder blando? O sea, ¿se perderá ese magnetismo que nace de, no sé, compartir un mate en los pasillos de la UBA o de quedarte debatiendo hasta tarde en un café porteño? Es una pregunta tremenda. Porque ¿cómo forjas esos lazos emocionales tan profundos y reemplazables a través de una pantalla de Zoom? Es que ese es probablemente el mayor desafío existencial para la diplomacia del futuro. ¿Cómo replicas el roce humano orgánico en un entorno digital? Ahí dejamos la inquietud para que la piensen en casa. Llegamos al final de este extenso análisis. Si les sumó valor, compartan y suscríbanse a Strategic Labs. Hasta la próxima.